Al regresar de Cafiú, me esperaba este delicioso desayuno con café de Rabinal y una buena conversación que me hizo recordar cuando vivía con mi mamá. Luego, salí al mercado. El domingo es el día de mercado en Rabinal. Pasé por varias tiendas de zapatos y sombreros, cosas así. Saliendo del edificio, pude captar esta hermosa vista de la iglesia con los ruidos del mercado. La gente viene al mercado como parte de su vida cotidiana, y viendo a ellos, a pesar del clima cálido y ambiente agradable, sentí un poco de soledad. Aunque sea amable la gente acá, el hecho de que no soy de este pueblo no cambia. Pensaba así en la carnicería, mientras mis ojos también se enfocaron en los hermosos diseños de cortes y pieles de las que estaban cerca. El café de Rabinal no es caro como otros cafés guatemaltecos que se exportan. Tiene un sabor que puede atraer a personas que aprecian este pueblo. Hay tiendas que venden esencias para invocación y de hecho hay varios lugares para realizarla. Incluso en Cafiú. Compré una que se llama Abre Camino. Se utiliza con Afgif, la persona que guarda los días o más conocido como sacerdote maya. El bochbol es un plato típico de Rabinal y pude probar. Con el sabor de pepitoria en su salsa, sentí que el bochbol comparte unos aspectos con los platos asiáticos. Sentí mucha energía de las personas que están en el mercado. Hay verduras como tomates, chiles, papas y cebollas. Sentí que hay mucho más vendedoras en este mercado, comparado con otros que conozco. No vi a tantos hombres vendiendo acá. De verdad, hay muchas personas. Llegando al frente de la iglesia, es difícil escuchar las bullas del mercado que está tan cerca. Entré a la iglesia. La campana que está en el suelo dentro de la iglesia dicen que se cayó cuando ocurrió el gran terremoto de 1976. Con el calor muy fuerte, comprar una granizada era una buena idea.
Muchas personas querían comprarla, pero eso significaba una larga espera. Sin embargo, parece que a la gente eso no importa. De hecho, es una granizada muy deliciosa y vale la pena esperar. Pero miren cuánto trabajo para el Señor hacer tantas granizadas. Regresando del mercado y con lo comprado en el mercado, se preparó este delicioso caldo de res. Continúa.